a todos, sean bienvenidos a esta segunda versión de la Cátedra Manuel Díaz Cid. En esta ocasión comenzaremos con la conferencia Reflexiones sobre los nuevos enfoques de la geopolítica. Nos acompañan en el presidium el maestro Antonio Yergo Victoria, director de Ciencias Sociales de nuestra institución. La doctora María de Lourdes Rosas López, directora de Ciencias Políticas. Y desde luego nuestro ponente, don Manuel Díaz Cid. Cedo la palabra al director de Ciencias Sociales, el maestro Yergo, para que nos dirija un mensaje. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco la presencia de maestros, de alumnos, de egresados, obviamente la presencia de don Manuel Díaz Cid, que es nuestro conferencista, nuestro homenajeado de este día, y también la doctora Lourdes Rosas, junto con todo su equipo académico, a quien agradezco profundamente este esfuerzo por realizar la cátedra dentro del marco del 40 aniversario de la universidad y también el 40 aniversario de la Escuela de Ciencias Políticas. La formación entendida en el espíritu fundacional requiere profesores que asuman el compromiso de profesar congruentemente el amor a la verdad, a la UPAEP y a sus alumnos, que sean auténticos formadores, testigos de los valores que propone la UPAEP y conocedores profundos de los saberes que enseñan. Afirmamos el compromiso institucional en la búsqueda, selección y formación permanente de estos formadores. Con gran orgullo, la Facultad de Ciencias Políticas presenta la segunda edición de la Cátedra Manuel Díaz Cid. Y en primer lugar hemos hecho referencia a un fragmento de nuestro ideario en el capítulo de Naturaleza e Identidad. Fragmento que sin lugar a dudas y por el testimonio de decenas de generaciones, bien podemos aplicar a la persona y al maestro. Nacido en la ciudad de Puebla el 11 de noviembre de 1938, Manuel Díaz Cid está casado con María de la Encarnación Terés Reina y tiene 6 hijos: Manuel Antonio, Ricardo, Pilar, Mónica, María y Patricia. Estudió la carrera de Ciencias Económico-Administrativas en la Universidad Autónoma de Puebla. Realizó 2 diplomados en Filosofía con el doctor José Cosgrau, rector de la Universidad de Valencia, España. Ha sido catedrático de nuestra universidad en las carreras de Ciencias de la Comunicación, Economía, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, facultad de la que fue su director. Es catedrático titular de las materias de Geopolítica, Historia Política de Hispanoamérica, Nacionalismos Modernos, Seminario de Política Contemporánea de México, y titular del serial Historia del Pensamiento Político. Es autor de varios libros y publicaciones. Fue director del Instituto de Investigaciones Motolinía Asociación Civil y autor del semanario Entre Líneas. Director del Instituto de Investigaciones Políticas de la UPAEP, asesor del Instituto de Proposiciones Estratégicas Asociación Civil. Fue consultor del Consejo Pontificio para la Cultura de la Santa Sede entre los años de 1998 y 2003. Presidente del Comité de los Encuentros Internacionales de Centros de Cultura organizados por nuestra institución. Ha impartido seminarios, charlas, conferencias en el ámbito local, nacional e internacional. Colaborador del espacio televisivo Los Periodistas con Jesús Manuel Hernández, Fernando Alberto Crisanto y Arturo González, que se proyectó en televisión por cable. Colaborador en los noticieros radiofónicos matutinos Así Sucede y Tribuna Radiofónica. Realiza todos los miércoles a las 12 horas en la UPAEP el análisis semanal llamado Comentario Político y se transmite en forma diferida a través de YouTube. Ha sido distinguido con los siguientes reconocimientos: la cédula real, otorgada por el Honorable Ayuntamiento de Puebla en el año de 1999. Obtuvo el Premio al Mérito Civil, otorgado por el Ayuntamiento el 16 de abril de 2002.
el Premio de Ciencia y Cultura otorgado por la UPAEP en 2003 y el Premio de Arquitectos UPAEP Asociación en el 2005. A través de Evaristo Pérez Juaristi conoció la obra de André Perrot llamada Sumer, la historia de Sumeria, que le inspiró a don Manuel para desarrollar su teoría de las cuencas comerciales, elemento clave para comprender el desarrollo de la geopolítica en el mundo. Don Manuel es un maestro convencido de educar en la libertad y para la libertad. Recuerdo en una cena de graduación con la primera generación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y alumnos de Ciencias Políticas, en la que un servidor, que estaba todavía en bachillerato, fue invitado, donde don Manuel pronunció el discurso para el brindis y les decía a los hoy profesionistas, les deseo muchas dificultades y problemas. Seguramente sabedor él, por la experiencia, que solamente en el uso de la libertad con responsabilidad el ser humano alcanza la estatura espiritual de la madurez y la sabiduría. Concluyo con una última frase de nuestro querido maestro. Dentro de la libertad que Dios nos ha concedido está implícito el problema de la responsabilidad que cada uno tiene para enfrentarse a su circunstancia, a su realidad. Que la coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace se traduzca siempre en el bien de la sociedad, en la ruptura con el egoísmo, el utilitarismo y el individualismo, que son la causa más seria de los males de este país, para incorporarnos a una visión social de compromiso y de responsabilidad libre y coherente. Muchas gracias y que tengan una excelente cátedra. Buenas noches. Muchas gracias, señor Antonio, muchas gracias. Procederemos a escuchar el disco de la conferencia, reflexiones sobre los nuevos enfoques de la geopolítica, de voz de nuestro ponente. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición de la cátedra en la que intentamos presentar sobre todo la aportación que en la escuela se está haciendo sobre el tema de la geopolítica, que es sin duda uno de los temas importantes de la realidad en la que estamos viviendo. Inicio la plática citando a uno de los teóricos de la geopolítica en el momento presente, Coglanis, norteamericano, quien dice: la geografía siempre ha estado ahí. El hombre es el que tiene que descubrir cómo servirse de ella. Y me parece que es un buen pensamiento, una buena reflexión para iniciar esta exposición. Cuando hablamos de la geopolítica, quisiera destacar que estamos hablando de una ciencia que nace en la modernidad. Hasta la Edad Media se iban creando las condiciones que hicieron posible en la modernidad la proyección de esta ciencia. Como todas las ciencias de la modernidad tienen sus puntos de referencia inevitables, y tendríamos que reconocer que la geopolítica nace a partir del Tratado de Westfalia, cuando, al igual que en las relaciones internacionales, se crea en el ámbito internacional, particularmente en el mundo europeo, la circunstancia de que las naciones comienzan a valerse por sí mismas sin intermediarios. Es hasta el Tratado de Westfalia cuando por primera vez en Europa las naciones resuelven sus problemas entre ellas sin la intermediación del pontificado. 10 años después del Tratado de Westfalia ocurre uno de los acontecimientos que va a comenzar a marcar la reflexión sobre las potencias en el mundo, que fue la batalla de las Dunas, en la que la escuadra española, aliada con la escuadra portuguesa, son derrotadas por la escuadra holandesa,
precisamente en la ciudad de Dunkerque, en la ciudad de las dunas, en donde se inicia el principio del fin de España como potencia marítima en el mundo. Comenzaban a aparecer las categorías que más adelante definirían lo que hoy llamamos la talasocracia, es decir, lo que hoy entendemos como el poderío marítimo que crea a una potencia. Después de la batalla de las dunas, el itinerario para seguir la pista del nacimiento de la geopolítica nos lleva hasta el Congreso de Viena. Estamos hablando de 1814. En este lapso que va de 1648 a 1814, se han creado en el mundo toda una serie de realidades en el orden político, económico, militar, que van a desencadenar las grandes transformaciones que son el factor fundamental que estructura la base de la doctrina de la geopolítica. Al final, siempre estaremos recordando que la geopolítica no es otra cosa que la interpretación de la historia a partir de los espacios geográficos. Y son los hechos históricos dentro de los espacios geográficos que estamos hablando los que van dando consistencia a esta visión en la que, como decía Coglanis en la cita primera de nuestra presentación, lo importante es encontrar la manera de aprovechar la geografía en provecho particular, en provecho propio. Es Napoleón Bonaparte el objeto de la reunión de Viena, del Congreso de Viena. Los gobernantes de Europa se reúnen en 1814 para preguntarse cómo es que Napoleón Bonaparte estuvo a punto de adueñarse del continente. Y lo que descubren es que el estudio de la geografía por parte de Napoleón era el principio de sus éxitos y la base fundamental de su constante triunfo frente a sus adversarios. Decía Napoleón Bonaparte que sería, digamos, intuitivamente el primer propositor de una idea geopolítica. Decía Napoleón, la geografía es la primera arma de un país. El que conoce su geografía y el que conoce la geografía conoce las fuerzas y las debilidades propias y ajenas. Esto me parece que si era una verdad en tiempos de Napoleón Bonaparte, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hoy todavía lo es más. Y es un motivo de intranquilidad el observar cómo en el entorno el conocimiento y el estudio de la geografía se ha venido dejando de lado y hoy hay muchos estudiantes universitarios que no tienen la menor idea de lo que la geografía es ni del lugar en el que están parados. Y esto es sumamente serio porque precisamente las proyecciones hacia el desarrollo del futuro están planteadas en este momento por los geopolíticos de diferentes naciones que suponen para su interpretación y para su aceptación o su rechazo que los que están enfrente serán capaces de ser buenos interlocutores y esto significa ser buenos conocedores de la geografía, ser buenos conocedores de los espacios y ser buenos conocedores del papel estratégico que juegan los territorios en el momento en el que está a punto de definirse un nuevo orden mundial. El Congreso de Viena, que analiza la participación de Napoleón Bonaparte en las guerras de finales del siglo XVIII,
es el punto de partida para grandes cambios en la historia de la humanidad. Estos grandes cambios serán, en primer lugar, el estudio de la geografía, y por eso es nuestra referencia inevitable este Congreso. Pero también estará ahí otro de los elementos fundamentales, el acuerdo de las naciones allí presentes para hacer obligatoria la enseñanza de los niños en lo que hoy llamaríamos la educación primaria. Es así como surge la primera generación o las primeras generaciones en el siglo XIX de niños que, dejando atrás los modelos que la Edad Media había impuesto de una educación que era muy relativa y que estaban mucho más orientados a participar en las labores del campo, ahora los niños van a la escuela. Comienzan a aparecer las generaciones que saben leer y escribir. En el terreno de la comunicación comienza a desarrollarse el periodismo, comienzan a imprimirse libros que los lectores pueden llevarse a su casa, que esta es una gran novedad en el siglo XIX. Hoy se nos ha olvidado que antes del siglo XIX los libros se hacían para leerse en voz alta, porque eran tan pocos los que sabían leer que tenían que leer los libros en voz alta para que algunos otros los pudieran compartir. Es a partir del siglo XIX cuando surge esta nueva realidad en la que, como hoy nos ocurre, podemos llegar a la tienda de autoservicio y tomar el libro que se está exhibiendo sin que nadie nos diga otra cosa más que paguemos el precio y nos lo podemos llevar. Ya si lo leemos o no, ese sigue siendo nuestro problema, ¿no? Sobre todo en este país donde yo sigo insistiendo, la desgracia es que los mexicanos no leemos ni en defensa propia. Y entonces nos volvemos enormemente vulnerables a lo que otros hacen y lo que otros desarrollan, porque no hemos leído, no hemos conocido los planteamientos ni las propuestas que hacen. El Congreso de Viena establece las bases del entendimiento entre los gobiernos que se va a mantener dentro de ciertos márgenes de cambio que se producen, entre otros la unificación italiana, la unificación alemana, se va a mantener vigente hasta la Primera Guerra Mundial, 1914, 1814-1914. La Primera Guerra Mundial es la siguiente etapa en la que la geopolítica comienza a sufrir transformaciones. Los teóricos del siglo XIX, Ratzel, Michel Chevalier, van quedando atrás mientras comienzan a descubrirse nuevas visiones de la geografía, particularmente a través de la obra de Friedrich Ratzel, el hombre que vivió en nuestro país casi 2 años y que escribió uno de los libros más sorprendentes sobre la realidad mexicana, titulado Desde México, libro que acaba de ser publicado en castellano apenas hace 2 años y que es una lectura obligatoria para quien quiera acercarse al conocimiento de la geopolítica a nivel mundial. Es Ratzel el autor de la teoría de las fronteras. Él es el hombre que nos señala que las fronteras no son líneas rígidas, sino son membranas flexibles que inevitablemente caminan hacia adelante o hacia atrás. Es muy aleccionador el saber que la propuesta de Ratzel nace precisamente del estudio de las relaciones entre México y los Estados Unidos. Ahí se confirmaba su teoría. Las fronteras que no están bien definidas y no están bien defendidas inevitablemente caminan hacia atrás, y las fronteras que aspiran el agrandarse, el extenderse, cuando no encuentran resistencia lo hacen,
y la consecuencia pues la tenemos en lo que nuestro país perdió en el siglo XIX frente a los Estados Unidos. Sin embargo, será hacia principios del siglo XX cuando la teoría geopolítica nos presenta lo que hoy Coglianís y varios de los teóricos de la geopolítica están denunciando, su lado oscuro, la visión de la utilización de la geografía con fines utilitaristas y lograda a través de del uso de los medios bélicos, a través del uso de la guerra. El ejemplo, la guerra ruso-japonesa. Japón ataca a los rusos en Puerto Arturo sin previa declaración de guerra y un país que parecía pequeño frente al monstruo que es geográficamente Rusia, demuestra que quien se ha puesto a estudiar los detalles de la geografía al final resulta victorioso. Nadie, para 1900, nadie hubiera imaginado siquiera que un país tan pequeño en territorio como era Japón iba a dominar al gigante ruso y lo obligaría a firmar una paz poco honrosa en la que se demostraba que los japoneses habían sido capaces de utilizar la geografía en su favor. Es la guerra ruso-japonesa la que una vez más demuestra un principio que fue enunciado durante el periodo del virreinato, que decía: en toda buena guerra es principio militar que el que es dueño de la mar es el dueño de la tierra. Esto, que es tan fácil de entender, los españoles nunca lo entendieron y por eso perdieron su imperio. Y los japoneses lo entendieron muy bien y por eso derrotaron a los rusos. Los rusos no lo entendieron y por eso no solamente perdieron la guerra, perdieron el reconocimiento de su gobierno por la sociedad, lo que iniciaría los escarceos que en los próximos años llevarían a Rusia a sufrir el proceso de la Revolución de 1917. La geopolítica se reacomoda de manera significativa al final de la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente con el Tratado de Versalles, pero también con los tratados de Sèvres y los tratados de Lausanne, el Tratado de Locarno, el Tratado de San Remo, que desmantelan los imperios. Es un geopolítico norteamericano, Herbert Croly, el gran factor de reflexión que hace que el presidente Wilson adopte toda una serie de decisiones que desmantelarán los imperios en Europa y provocarán todas las transformaciones políticas, sociales y económicas que llevan al viejo continente y luego al mundo entero a confrontarse en la Segunda Guerra Mundial. Ya en la Segunda Guerra Mundial, las teorías geopolíticas están sobre la mesa y son la base de discusión de los teóricos, de los estrategas, que no solamente están pensando en el uso de las armas, sino están pensando en la ocupación de territorios geográficos que resultan desde el punto de vista estratégico fundamentales. Aquí aparecen las figuras de Karl Haushofer, que es uno de los grandes geopolíticos de aquella época, es el hombre que asesora a Adolfo Hitler en la visión de su desarrollo y crecimiento como potencia. Es a partir de Karl Haushofer que el tema, el tópico, la palabra Lebensraum, espacio vital, se vuelve el lugar común de los geopolíticos, que todo intentan explicarlo a partir de este concepto que ha resultado extraordinariamente exitoso. El Weltanschauung, es decir, la concepción del mundo a partir del Lebensraum,
se vuelve desde ese momento como el ABC de los geopolíticos que a partir de este momento van a tratar de explicar los acontecimientos y van a tratar de influir en ellos de manera particularmente determinante. El final de la Segunda Guerra Mundial deja ver que las teorías geopolíticas tienen que enfrentarse ahora a un escenario sumamente complicado. Este es el escenario de las ideologías. Las ideologías que entre 1948 y 1988, el periodo que dura la Guerra Fría, van a marcar el rumbo de las naciones en el mundo. Es precisamente durante el periodo de la modernidad y es en esta modernidad, en su etapa final, cuando comienzan a acelerarse los procesos de análisis y los procesos de desarrollo de las teorías geopolíticas en el mundo. No solamente encontraremos las teorías de Taylor, las teorías de Paul Kennedy, las teorías de Kennan, tratando de explicarnos el papel fundamental de los Estados Unidos y de las potencias en el mundo, sino que comenzarán a desarrollarse visiones de la geopolítica inspiradas en culturas que no son la cultura occidental. Las teorías geopolíticas de Zhou Enlai en China, cuyo resultado pues lo estamos viendo hoy cuando China se convierte en una de las primeras potencias en el mundo, la aparición de figuras como Jawaharlal Nehru en la India, que son capaces de darle a este territorio del mundo asiático una proyección que hoy lo presenta como otra de las naciones emergentes, de las potencias emergentes en el mundo. Y es entonces cuando entendemos por qué en ese libro extraordinario de Paul Kennedy, titulado Hacia el siglo XXI, explica en sus dos últimos capítulos con todo detalle China y la India como las posibles potencias del siglo XXI. El escenario de la geopolítica va a sufrir un cambio extraordinario a partir del momento en el que se viene abajo el esquema del comunismo internacional, que se colapsa por implosión en el año de 1988. En el momento en el que se cae el muro de Berlín, en el momento en el que las campanas de Europa, de los templos católicos, protestantes, ortodoxos, repican por primera vez en la historia al unísono para celebrar el derrumbe del territorio dominado por el comunismo, cuando se viene abajo la Unión Soviética, en ese momento la geopolítica inicia una revisión de fondo. Entramos precisamente a este momento en el que los geopolíticos hacen un alto y se ponen a pensar qué es lo que va a suceder de aquí en adelante. Estamos hablando de 1988. No estamos muy lejos de esa fecha y sin embargo entre 1988 y el año 2013 han sucedido acontecimientos que nos hacen ver cómo las categorías antiguas de la geopolítica comienzan a desaparecer y comienza a surgir un escenario totalmente diferente. Se comienzan a percibir de manera muy clara las primeras mutaciones de la posmodernidad, dentro de las cuales anotaríamos el envejecimiento de la ciencia antes que el hombre. Hoy, como nunca, podemos apreciar que la ciencia está avanzando de tal manera que los descubrimientos que ayer nos parecían
Nada más, ustedes lo pueden comprobar con las tablets y con todos los nuevos aparatos nomádicos, como les llama Jacques Attali, que están dominando el escenario del mundo en el que vivimos. A ustedes les ha tocado la época del celular, con el que pueden comunicarse, soplarse en el examen y hacer mil maravillas, cuando la generación anterior a ustedes no tuvo acceso a ninguna de estas facilidades y a ninguna de estas realidades. Hoy se ha puesto en claro que se ha generado la planetarización de la información. Hoy somos en el mundo la generación que tiene mayor información en toda la historia. Seguramente en la Edad Media un hombre podía vivir 50 años de su existencia y no tener la información en los 50 años que nosotros tenemos en un día con los medios de comunicación planetarizados que conocemos. Nosotros encendemos nuestro televisor, sintonizamos alguno de los canales internacionales de noticias y CNN, CBS, cualquiera de estos monstruos planetarios de la información, y estamos teniendo minuto a minuto durante 24 horas del día información de lo que pasa. Somos la generación mejor informada de la historia y somos la generación más confundida de la historia, porque la información no es garantía de entendimiento y de comprensión de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Hoy, como parte de estas mutaciones de la posmodernidad, tenemos la neutralización de la propaganda por la publicidad. Particularmente a nosotros, los que trabajamos en el ámbito de la doctrina de la política, nos golpea y nos amenaza esta percepción de lo que llamamos el marketing, es decir, la venta de un producto en lugar de la promoción de una idea, que esa es la visión o la misión de los políticos en el terreno de su responsabilidad. Somos una sociedad, y esta es una de las características más importantes y más positivas, que transita de un sistema representativo a un sistema participativo. Creo que las nuevas generaciones, como nunca, están precisamente involucradas en este cambio que se está presentando cuando participan en las redes sociales y a través del Facebook, a través del Twitter, están interviniendo, están participando, están reflejando lo que la sociedad piensa. Hoy tenemos la globalización de la economía y Alain Touraine, que acaba de estar aquí en Puebla impartiendo unos cursos en la Universidad Iberoamericana, decía precisamente hace semana y media: tenemos la desgracia, dice él, de estar atrapados por los sistemas económicos que parecen querer dictarle la orientación a la sociedad en lugar de dejar que la política sea la que marque la línea y la economía la que ayude a la sociedad en su desarrollo. Y finalmente, dentro de las mutaciones de la posmodernidad, tenemos que anotar la irrupción de los fundamentalismos religiosos, nacionalistas, políticos y étnicos que están sacudiendo a nuestro mundo, y para esto no hace falta más que ver cualquiera de los medios de comunicación en los noticieros que nos están reflejando día a día los acontecimientos que producen precisamente estos fundamentalismos. En una sociedad que evoluciona a un ritmo sorprendente, le toca vivir el final de la modernidad. Decíamos, la geopolítica
es una ciencia que nace en la modernidad. Como todas las ciencias que nacen en la modernidad, la posmodernidad está significando para la geopolítica un punto de inflexión que es inevitable y que tiene que enfrentarse de una manera muy seria. La geopolítica tiene que ser revisada desde sus principios elementales cuando la posmodernidad nos está dando como características sobresalientes la desinstitucionalización, es decir, la pérdida de credibilidad de las instituciones, la desocialización, la pérdida de credibilidad de los idearios, de los códigos que elaboran las instituciones, y finalmente la despolitización, que es el alejamiento de la sociedad del sistema representativo y la búsqueda de la misma sociedad de los espacios de participación para, según se supone, abrirle espacio de la sociedad representativa a la sociedad participativa. En diciembre del año de 1991 se lleva a cabo la primera revisión a fondo de la teoría geopolítica. Se lleva a cabo en la ciudad de Madrid y en esta reunión participan los más destacados teóricos de la geopolítica, encabezados por una de las figuras más notables de ese momento, que es el polaco norteamericano Zbigniew Brzezinski, autor de la teoría de la tecnetrónica, que es parte precisamente de esta visualización de la información como el eje a partir del cual se van a desarrollar cambios y transformaciones. La reunión de Madrid del año de 1991 tenía ya algunos puntos de contradicción entre los participantes. Zbigniew Brzezinski, que participa en esta reunión, hace declaraciones en el sentido de que se espera en muy poco tiempo el despertar político global. Y, dice Zbigniew Brzezinski, con esto se produce la ruptura de las élites. ¿Qué significa la ruptura de las élites? Significa, y esto para los políticos tiene una enorme importancia, la fragmentación del poder. Hoy el poder ya no es lo que era, y lo que estamos viendo en nuestro país que sucede, la incapacidad del presidente de resolver muchas cosas, la incapacidad de los diputados para poderse comprender y resolver lo que la sociedad está esperando, es parte de esta fragmentación del poder, fragmentación que inevitablemente llevará a toda una serie de reacomodos y a toda una serie de transformaciones de la política desde la perspectiva en la que la apreciábamos con los fundamentos de la geopolítica en la época anterior de la modernidad. Los geopolíticos se preguntan, bueno, ¿y qué hacer frente a este cambio de época en el que todo se nos está, como dice Bauman, uno de los geopolíticos actuales, se nos está yendo entre las manos como si fuera un líquido? Ustedes conocen la teoría de la política líquida de Bauman, en donde él señala que lo que antes era un asidero que nos permitía tener ciertas certezas, o por lo menos una aproximación a la certeza, hoy eso se nos ha vuelto agua en las manos y comenzamos como personas que nunca hubieran conocido la verdad a buscar por dónde puede encontrarse esta. Para algunos, particularmente para cierto grupo de geopolíticos norteamericanos pesimistas, estas consideraciones les llevan a señalar que todo lo que vendrá en el futuro tendrá características negativas. Sin embargo, a mí me gusta más la reflexión de Peter Drucker. Peter Drucker dice, haciendo
con los geopolíticos una reflexión sobre esto. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y para crear el futuro, evidentemente tenemos primero que entender qué es lo que está pasando y seguramente tendremos que definir qué es lo que queremos que pase para hacerlo diferente de lo que existía y hacerlo sobre todo mejor. Los geopolíticos de la desmodernización están ocupando en este momento un lugar predominante. Para ellos, la anarquía que viene es el punto de partida de sus consideraciones. Una visión afectada fuertemente por las teorías del caos, que resalta todavía con categorías ideológicas el conflicto entre los países ricos confrontados con las economías irrelevantes. Es cierto lo que dicen estos geopolíticos de la desmodernización. En la reunión de diciembre del 91 en Madrid, por primera vez se habló de estas economías dominantes y de estos países mendigos que vivirán de lo que caiga de la mesa de los ricos y tendrán que comportarse auténticamente como mendigos, pidiendo limosna de los poderosos y los grandes. En algunos textos el planteamiento suena como la confrontación entre una geopolítica liberadora contra las geopolíticas explotadoras. Los representantes más destacados de estas corrientes son Robert Kaplan, Noam Chomsky, Naomi Klein, Michael Hart, Gerard Weil, Cary Coglianese, a quien citábamos, que es geopolítico de la Universidad de Harvard, Norberto Ceresole, que es, y esto me parece que resulta interesante en el momento presente, el geopolítico de Hugo Chávez, el hombre que diseñó el movimiento bolivariano y planteó una alternativa latina y sudamericana frente a las potencias del norte y particularmente frente a los Estados Unidos. Pero este grupo de geopolíticos que están revisando con esta visión del caos la teoría geopolítica se confrontan con los seguidores de las corrientes inspiradas por la Universidad de Yale, que en este momento están jugando un papel muy significativo y que piensan que todavía Estados Unidos puede jugar un papel muy importante en los acontecimientos del desarrollo de este siglo XXI. Zbigniew Brzezinski, que ya no tiene el brillo que tuvo en el pasado, sigue sin embargo escribiendo libros importantes. Recientemente ha publicado el libro titulado The Choice, La Elección, que me parece que es un libro indispensable en su lectura si queremos entender la orientación que los Estados Unidos le está dando a su participación en el escenario internacional, ya que Brzezinski es consejero particular de Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Sobre estos temas hay que recordar al geopolítico italiano Emanuele Severino, quien, revisando los acontecimientos de los últimos años, dice: el mundo occidental vio con enorme alegría el derrumbamiento, el colapso de la Unión Soviética, a quien se responsabilizaba de todos los males habidos y por haber. Si la Unión Soviética desaparecía, esa era la utopía. En ese momento todos los problemas se resolverían, la miseria dejaría de existir, todos viviríamos en paz. Bueno, se cayó el bloque soviético, desapareció el modelo comunista y los problemas no solamente están ahí, sino se siguen agigantando y nos hacen ver
que por encima de las ideologías hay una realidad que las generaciones que estamos por decir adiós no hemos podido resolver ni hemos podido entender. Dice Emanuel Severino en su libro El ocaso es para todos, dice: también para nosotros ha acabado un mundo y todavía no sabemos qué lo sustituirá. Sobre esta particular reflexión y para terminar mi intervención, yo quisiera hacer referencia a algunas de las opiniones expresadas la semana pasada aquí en la ciudad de Puebla por Alain Touraine, que me parece que serán un buen punto de introducción a la nueva geopolítica y de reflexión sobre lo que está sucediendo. Dice Alain Touraine: la sociedad moderna enfrenta el desafío de autorreformarse. Nadie nos va a decir cómo resolver nuestros problemas. Somos nosotros los que tenemos que encontrar la clave para que esto suceda. Si no lo hacemos, otros lo harán por nosotros. Y entonces de nada servirá quejarse, porque las reglas estarán establecidas y no nos quedará más que obedecerlas. Dice Touraine: la sociedad medieval de impronta religiosa se transformó en una sociedad abierta, con representatividad y capacidad crítica. Modernidad no es otra cosa que la sociedad que ha adquirido la posibilidad y la habilidad de participar en la opinión pública. Hoy este es otro de los puntos olvidados. La democracia se basa sobre la opinión pública. No es el poder el que genera la opinión, sino es la sociedad la que con su opinión le da su orientación al poder en el correcto sentido de la democracia. El siglo XIX, dice, marca el inicio de la sociedad urbano-industrial en la que aparece el proletariado, según la interpretación de Flora Tristán. Es a partir del siglo XIX cuando aparecen las nuevas categorías sociales que hoy a nosotros nos parecen totalmente naturales y siempre dentro del marco de lo que conocemos. En realidad, muchas de estas categorizaciones corresponden a los finales del siglo XIX. Alemania dejó su herencia con intelectuales y políticos que fueron los autores del marxismo y el liberalismo. Para Alain Touraine, Francia hereda al mundo su visión igualitaria a partir del Estado de Derecho. Según Touraine, la sociedad de las naciones de la Europa continental recibe la herencia de la sociedad participativa y representativa del mundo anglosajón y considera que Polonia es el eslabón que transmite los valores políticos de Occidente a la Europa central. Para Touraine, lo importante del análisis de la sociedad urbano-industrial no puede limitarse a la interpretación de la crisis del pensamiento económico, ya sea marxista o sea de cualquier otra ideología. En la posmodernidad es indispensable observar la desaparición tanto de los colores sociales como de los movimientos e instituciones sociales que dominaron la modernidad. La realidad más visible es que la lógica del poder de las naciones, el autoritarismo de las dictaduras y la capacidad destructiva de las guerras ha dominado a las sociedades y ha provocado a partir de la Primera Guerra Mundial la nulificación de los conflictos de clase y el surgimiento de un mundo posmoderno con una fuerza nueva, casi sin límites, de las identidades y de los comunitarismos. Esto lo estaba diciendo, estoy tomando las palabras textuales de Touraine, apenas hace 15 días aquí en la ciudad de Puebla, y estaba señalando que precisamente esta autorreforma de la sociedad resulta excepcionalmente trascendente y serán
los que elaboren las nuevas teorías de la geografía aplicada a la política para hacer historia, es decir, ustedes, los estudiantes, los que hoy seguramente escuchan con un poco de sorpresa y hasta con cierta actitud dubitativa lo que estoy diciendo, a ustedes les va a tocar diseñar ese nuevo mundo. Y a nuestra generación le tocaron retos, algunos de los cuales pudo resolver y otros no. Y cada generación, dice Ortega y Gasset, asume su propia responsabilidad. Nosotros les podemos enseñar a volar, pero no volarán nuestro vuelo. La geopolítica en el momento presente plantea, decíamos, toda una serie de desafíos y de cambios y nos está alentando a revisar lo que son las categorías que se van perdiendo y que van quedando en el pasado. Hoy el tema central de muchos de los geopolíticos es la ciudad global, y con esto termino. La ciudad global es la ciudad que va a llevar hasta sus últimas consecuencias el proceso iniciado con la ciudad urbano-industrial del siglo XIX. Estas ciudades que se están proyectando, ciudades nuevas, muchas de ellas puntos estratégicos para el comercio. Se está hablando, por ejemplo, de una inversión de 10,000 millones de dólares de China en la isla de Cuba para desarrollar el puerto de Mariel. Se está hablando de la intervención de China con 20,000 millones de dólares para la construcción de un canal en Nicaragua que sustituya al canal de Panamá. Se está hablando de una intervención de China de 10,000 millones de dólares para la construcción de un ferrocarril que una Lázaro Cárdenas con Tampico, y todo esto es parte de una visión en la que las ciudades de repente se convertirán en el eje, en el centro de la acción de la sociedad. Algunas de estas ciudades, y ustedes tienen Abu Dhabi y varias otras de los Emiratos Árabes hoy como ejemplo de lo que se espera que suceda en el futuro, se harán cargo precisamente estas ciudades del desarrollo y el crecimiento siguiendo el modelo chino de las llamadas ciudades escaparate. El modelo de China en este momento, acuerdo del Congreso del Partido Comunista de hace más de 20 años, la teoría de los 4 sostenes, hoy se encuentra reflejada en esta excepcional transformación de China que deja a las ciudades escaparate como un modelo que tiene asombrado al mundo. Y dentro de estas ciudades creo que nadie cuestionaría que es la ciudad de Shanghái la que más nos impacta y la que más nos acerca a esta visión de una ciudad y de una sociedad que crece y se desarrolla. Pero junto a estas grandes ciudades, y ahí viene el gran reto de los países como el nuestro, aparecerán ciudades muy grandes dominadas totalmente por una visión de miseria en la que estaremos perdiendo nuestras posibilidades por un recurso que a partir de este momento se convertirá en el elemento estratégico más importante, óiganlo bien y ténganlo presente, el agua. El agua en poco tiempo se va a convertir en el motivo de conflictos y hasta de guerras, porque las grandes ciudades, las ciudades globales, van a querer monopolizar el líquido vital y dejar muriéndose de sed
a las otras ciudades que no alcancen el crecimiento y el desarrollo. Todo esto nos habla de que una ciencia iniciada en la modernidad, que tuvo sus momentos de desarrollo, que tuvo sus momentos críticos, que tuvo sus autores, que tuvo sus promotores, los asesores que cambiaron la historia del mundo. Esta ciencia está siendo revisada y solo puede ser revisada a la luz de dos propuestas: a la luz de la propuesta de la anarquía que viene o a la luz de la propuesta de la esperanza a la cual podemos acceder a través de nuestra visión transformadora de la sociedad. Yo no sé cuál de las dos va a dominar, pero lo que sí sé es que esta responsabilidad, afortunadamente, ya no me cabe a nuestra generación, es la responsabilidad de ustedes. Muchas gracias. A continuación abrimos un espacio breve de preguntas y respuestas. Algunos de nuestros compañeros tienen ya micrófonos y quieren levantar la mano para que los puedan acercar a sus lugares. Don Manuel, primero felicitarlo por esta segunda edición de su cátedra que lleva su nombre. Gracias. Y agradecerle el compartir su conocimiento con nosotros. Y mi pregunta va enfocada a la transición que mencionó que tenía la sociedad de ser representada a ya participar directamente. Dentro del plano de la geopolítica y de la ciencia política, ¿cuáles serían los elementos que podrían garantizar a la sociedad que su participación sea efectiva, dándonos cuenta que, como dijo, las instituciones están deteriorándose porque pierden credibilidad o por diversos factores? Entonces, desde la ciencia política y de la geopolítica, ¿cuáles serían las herramientas que permitirían la efectividad de la participación de la sociedad? Bueno, en primer lugar, desde la perspectiva geopolítica, lo primero que tenemos que hacer en México es darnos cuenta de la ubicación de nuestro país, las ventajas y las desventajas que tiene el que estemos en frontera con una de las economías más poderosas del mundo, con la que tenemos además firmado el Tratado de Libre Comercio, que teóricamente significaría la integración de la economía más poderosa del mundo, sumando México, Canadá y los Estados Unidos. Tenemos que hacer una reflexión sobre esto desde el punto de vista geopolítico. En segundo lugar, tenemos que reconocer que nuestros litorales en el Pacífico y en el Golfo nos dan posibilidades excepcionales en un mundo en el que el mar se ha convertido en uno de los elementos fundamentales para el transporte de mercancía. Hoy el Tratado del Pacífico, en el cual México ha firmado ya apenas hace unos meses su incorporación, nos abre estas posibilidades si somos capaces de responder tecnológicamente a lo que el desarrollo del comercio, particularmente de puertos de traslado de mercancías, nos exige. Yo creo que por ahí vendrán toda una serie de posibilidades de cambio que resultan significativas. ¿Qué hacer en el orden de la política? En el orden de la política hay que recordar que la democracia se basa fundamentalmente en tres elementos. Por un lado, se basa en la existencia de una sociedad que tiene criterios democráticos y vocación democrática. En segundo lugar, se basa en los partidos, que son capaces de presentar a la sociedad propuestas coherentes desde perspectivas diferentes que quieren resolver los problemas de la sociedad. Y en tercer lugar, los actores políticos, es decir, las personas que se dedican o dedican su vida a esta actividad
y tratan de alcanzar con su liderazgo la solución de los problemas. Nosotros tenemos una realidad que más que democracia es partidocracia, en la que el gran desafío es, a través de la sociedad participativa, darle a los partidos la oportunidad de abandonar el modelo partidocrático, regresar a la representación, mientras la sociedad con su participación marca el rumbo hacia donde queremos ir. Suena muy fácil, pero es lo más complicado que hay en el mundo. Gracias. Buenas noches, don Manuel. Le agradezco mucho todas sus reflexiones que, al menos yo que no estoy metida directamente en la política, me ilustran mucho. Pero hay algunos términos que cuando los escucho me hacen como ruido, me cuesta trabajo encontrar la relación o la ubicación. Se habla de fundamentalismos, se habla del nuevo orden global, que lo entiendo diferente a ciudades globales, lo percibo más como, probablemente estoy equivocada, como una organización de control, algo que controla el mundo. No sé si será una ideología o serán organizaciones formales que ordenan al mundo. Se habla de transformación de las sociedades que nosotros nos tendríamos que autodeterminar. ¿Cómo se conjuga todo esto? Y si al final usted comenta que es o la anarquía o esta autodefinición, ¿no cabe alguna otra propuesta? Yo creo que caben muchas propuestas, ¿no? Lo que pasa es que en este momento las manifestaciones de las cuales estamos hablando, yo hablo de lo que veo, son estas dos: la muy pesimista, representada por Noam Chomsky, y Robert Kaplan, sobre todo, con la idea de la anarquía que viene, y la otra, sugerida en parte por Juan Pablo II en Christi Fideles Laici, un orden nuevo que está por establecerse y en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de defender los principios y valores, cuando entendemos que es en la política, la educación y la cultura en donde están los caminos que nos pueden llevar a darle a esta nueva etapa de la sociedad un enfoque mucho más comunitario y mucho más ligado a los valores trascendentes de la vida. Yo creo que en medio de estas hay una innumerable serie de propuestas. Basta leer los autores que yo mencionaba hace un momento, más muchos otros más que están apareciendo, para darnos cuenta de que el tema realmente está resultando provocador y apasionante. Y lo que a mí me parece que debe animarnos a nosotros es el no ser espectadores de los acontecimientos, sino a través de nuestra participación en la universidad, con nuestras propuestas, con nuestra investigación, pues abrirle paso a la expectativa que se acerque más a los principios y valores que fundaron esta institución. Muchas gracias. Sí, doctor, buenas noches. Mi pregunta va más orientada. Hace unos días, más o menos 3, surgió la noticia de que en Guerrero habían detenido a un capo de la mafia italiana en Guerrero, y empezó a surgir otra vez esta investigación respecto a la presencia de los órganos del crimen organizado italiano en México. Y me surge la pregunta en este momento de qué planteamientos están haciendo en parte de geopolítica para enfrentar el crimen organizado transnacional, que como bien sabemos ya está entendiendo mejor la dinámica de la geopolítica en cuanto a fronteras y en cuanto al comercio que están manejando. Entonces mi pregunta va en esa parte: ¿qué se está haciendo en la parte teórica, ya sea para enfrentar lo que es el crimen organizado internacional en estos momentos, o si hay alguna estrategia que ya se esté haciendo notable en materia de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que este es uno de los puntos más inquietantes, porque desafortunadamente
Parece que el crimen organizado es la institución que ha entendido con mayor claridad las transformaciones que se están produciendo en el mundo. El hecho de que la mafia rusa, la mafia turca, la mafia china, la mafia italiana estén incursionando en el mundo y estén alcanzando éxitos notables a través del control que están estableciendo de los organismos criminales de los países, sobre todo en América Latina, nos habla precisamente de esta percepción geopolítica que ellos han descubierto, ¿no? En particular en el caso de México, la Andrañeta, que me parece que es el organismo más peligroso que está en comunicación con nuestras sociedades. A mí me parece que nuestra gran debilidad está en el terreno de la inteligencia. No hemos conocido, no hemos penetrado estos grupos y la sociedad está pagando la consecuencia de que los gobiernos están actuando de forma reaccionaria. Es decir, solo después de que ocurren acontecimientos el gobierno intenta intervenir, cuando muchas veces pues ya no queda más que enterrar los cadáveres, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo particularmente en los últimos años. Es un desafío muy serio. Hay toda una estrategia del crimen organizado para crear lo que se llama el G9 de las organizaciones criminales, y del otro lado lo que hay es un mundo desordenado en el que las diferencias nacionales y las diferencias incluso internas en los países, hay que ver el caso de México, hacen casi imposible enfrentar con éxito estas manifestaciones de las mafias que actúan unidas mientras nuestras policías actúan cada una por su lado y sin tener una orientación de inteligencia que le pudiera decir por dónde actuar. Entonces, este es uno de los datos inquietantes que lo tenemos ahí y los vamos a tener que resolver. Muy buenas tardes. Don Manuel, este planteamiento que usted hace sobre el poder disperso, sobre el fin del poder, pues preocupa porque ante esta situación del crimen organizado, ante la falta de agua que ya se empieza a padecer en el norte de nuestro país, ante el contexto de las ciudades globales que vienen empujando a las ciudades rurales, en este contexto en el que está nuestro país, yo le preguntaría, ¿cuáles serían los retos para nosotros los politólogos y sobre todo para nuestros alumnos, las áreas donde nosotros podríamos incidir en el trabajo de la geopolítica? Ahorita, por ejemplo, acaba de nombrar el ámbito de la inteligencia, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué podemos aportar aquí? Sobre todo en este contexto del fin del poder y de las ciudades globales, que es lo que me causa mucha inquietud. Bueno, yo creo que aquí nosotros lo que necesitamos es ponernos a hacer investigación que nos hable en este momento con datos duros de cuál es la fuerza o cuáles son los recursos que en el orden del agua y del abastecimiento del agua tiene nuestro país. Cuáles son las expectativas en la región del norte de compartir las fuentes de agua con los Estados Unidos, o hasta dónde este va a ser uno de los primeros grandes problemas fronterizos que nuestro país va a tener cuando Estados Unidos intente apropiarse, porque sus grandes ciudades globales se lo van a exigir, de los recursos acuíferos de esta zona. Y necesitamos comenzar a desarrollar trabajos de preparación, trabajos de acercamiento con los órganos de seguridad para comenzar a darle a los politólogos esta información y esta formación que les dé la posibilidad de aventurar algunas hipótesis de cómo podemos manejar en este sentido. Creo que nuestro sistema de inteligencia es un sistema que nació viciado de origen, el CISEN, y hoy
precisamente por este vicio de origen de policía política y no realmente de un trabajo de inteligencia real, se encuentra con deficiencias frente a la realidad que tenemos. Pero me parece que esto puede ser corregido y puede y debe ser corregido primero por la sociedad y luego por las universidades. Me parece que ahí nosotros tenemos mucho que aportar y mucho que aprender, porque en la medida en que los aparatos de inteligencia se están nutriendo en diferentes países del mundo con egresados de las instituciones universitarias más reconocidas, pues están teniendo mucho más calidad en sus resultados y están teniendo al mismo tiempo capacidad de propuesta frente a los escenarios que se van presentando. Yo creo que nosotros debemos tender a esto, me parece que por ahí va la respuesta a lo que preguntas, Claudia. Muchas gracias por su participación. Hasta aquí dejaremos el bloque de preguntas y respuestas y a continuación cedo la palabra al maestro Alejandro Villa. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Antes de agradecer su presencia en esta segunda edición de la Cátedra Manuel Díaz Cid y antes de pasar al brindis, voy a romper el protocolo académico. El pasado lunes 11 de noviembre fue el cumpleaños de nuestro catedrático y por tal motivo, bueno, pues vamos a participar todos. Le vamos a cantar las mañanitas, si les parece. Y dice 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser su cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, Manuel, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y ahora mío, ahora bim, bomba, don Manuel, ra, ra, ra. Muy amable. Muchas gracias. Para los que no lo saben, cumplí 75 años. Yo digo de experiencia. Es una ventaja de ver así la edad. Muy amables. Bien, pues pasamos a continuación al brindis. Muchas gracias a todos.